último órgano de justicia de la justicia ordinaria, que es la Corte Nacional. ¿Sabe quién es el presidente de la Corte Nacional que acaba de elegir los 3 empleados de Correa? El mismo que le dio la razón por $600,000 en un juicio anterior contra un banco X. En el programa La Noche hablan todos los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó al ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño. El canciller afirmó que el perdón de la pena en favor de los periodistas condenados obedeció a razones humanitarias. No obstante, también explicó que dicho indulto solo implica el cese del castigo y que, por lo tanto, los condenados siguen siendo culpables del delito de injuria. A esta hora de la noche hacemos enlace con Quito, Ecuador. Vamos a saludar al canciller ecuatoriano. Él es Ricardo Patiño, quien ha accedido a concedernos esta entrevista en el programa La Noche, pues a propósito de todo el escándalo y la polémica que ha desatado esta demanda que inicialmente presentó el presidente Rafael Correa contra el diario El Universo y que finalmente pues ha dicho que perdonaría a los condenados que dejó esta sentencia judicial. Señor Ricardo Patiño, muy buenas noches, bienvenido al programa La Noche NTN 24, lo escuchan en este momento en toda América Latina. Buenas noches, un gusto de conceder la entrevista con ustedes. Señor canciller, quisiera que le explicara a nuestra audiencia de América Latina por qué el presidente Rafael Correa desiste de acceder no solamente a la indemnización que determinó la condena del Alto Tribunal de la Justicia ecuatoriana, sino también prácticamente indultar a estos 4 periodistas. Explíquenos por qué luego de un año el presidente Rafael Correa toma esta decisión. ¿No se hubiera podido ahorrar toda esta polémica y, como usted lo dice, pues todo este escándalo durante este último año? ¿Por qué? Porque no vamos a olvidar lo que pasó. Porque el juicio es perfectamente legítimo, porque los señores fueron condenados y estuvo muy bien que hayan sido condenados, porque violaron la ley, porque injuriaron al presidente de la República. Por eso es que debió haberse continuado el juicio, a menos que ellos hubieran rectificado y pedido disculpas, pero no lo hicieron. ¿Por qué ahora el presidente los perdona? Les perdona la pena, no les perdona el juicio, les perdona la condena. ¿Por qué? Primero porque el presidente es un ser humano y tiene una grandísima estatura moral y no quiere que estos señores vayan a la cárcel. No quiere, primero porque piensa en su familia, sabe lo duro que es tener a una persona en la cárcel. El presidente no quería que fueran a la cárcel, el presidente los demandó por violar la ley. Los jueces establecieron la condena, es una decisión de los jueces y ellos habrán tenido las razones, habrán definido las razones o analizado las razones para condenarlos de la manera que lo condenaron. Pero el presidente no quería que fueran a la cárcel, quería que se demostrara la verdad en el juicio. La verdad es que él no mandó a disparar ni cometió un asesinato. Entonces quería que se trasluciera la verdad. En segundo lugar, también que se reconociera que hay responsabilidad de los medios, no solamente de un editorialista, no solamente de un reportero. No es el reportero el que tiene que ir preso si comete alguna violación a la ley o tiene que ser condenado. También los medios de comunicación tienen responsabilidad, como el propio diario El Universo lo reconoce en la censura que le hace a su editorialista en el año 2005. Tienen responsabilidad y tienen que cuidar su responsabilidad. Y en tercer lugar, perderle el miedo a la prensa. Nosotros creemos que hay que perderle el miedo a la prensa. Tenemos una prensa en este país, no digo todos los medios de comunicación, pero algunos medios de comunicación muy importantes, que se dedican sistemáticamente a destruir la honra de las personas sin ninguna vergüenza y quedando siempre en la impunidad. Se dedican, en muchísimos casos, creen que ese es su trabajo. Usted habla de que el gobierno ecuatoriano le perdió el miedo a la prensa. ¿Hasta dónde es miedo y hasta dónde se le perdió el respeto a la prensa en Ecuador? Teniendo en cuenta, digamos, esas posiciones en América Latina que han dicho que si bien es cierto el presidente Rafael Correa ha desistido de acceder a esa indemnización y de la condena a estos periodistas, sí se crea un grave precedente en contra de la libertad de expresión, porque hoy los periodistas no van a tener la libertad en Ecuador o no se van a sentir tranquilos de criticar al gobierno porque pues existe un precedente fuerte. ¿Hasta dónde es respeto y hasta dónde es miedo el que le perdió el gobierno ecuatoriano a la prensa en Ecuador? Querido amigo, hay una diferencia. Usted señala que los medios van a tener
miedo de opinar. No. Sí deben de tener miedo de mentir. Sí deben de tener miedo de afectar, atacar la honra de las personas. Sí deben de tener cuidado de no destruir a la gente. Es como el Estado ecuatoriano le concede la licencia a una persona para que salga a manejar. Está bien. Pero tiene que tener cuidado de no atropellar a la gente. ¿Se tiene derecho a conducir y a movilizarse libremente? Sí, señor, puede conducir libremente. No va a estar usted con miedo en la calle, no esté con miedo. Pero tenga cuidado cuando maneje, no vaya a atropellar a nadie. No se pase a la luz roja, no exceda la velocidad, corra peligro las mismas personas que van al lado suyo. Sea responsable. Lo único que les pedimos a los medios, sean responsables, señores. No le tengan miedo a nadie. Ténganle respeto a la libertad de expresión. Es que eso es lo que hay que pensar. La libertad de expresión no es para abusar de ella, es para respetarla, para cumplir una importantísima función de los medios de comunicación, pero con respeto. Esto es lo que hay que hacer y es lo único que nosotros le pedimos a los medios. Nunca, le digo, jamás hemos llamado a los medios de comunicación a decir, señor, no saquen esto, pongan esto de acá, ayúdennos con esto. Jamás, jamás. Pero sí, cuando ya nos ofenden, como muchos lo hacen desvergonzadamente, en este caso ya hay que hacer incluso un juicio. Ojalá los medios de comunicación entiendan que se trata de ser responsables con ese enorme derecho que tienen, que es de ejercer adecuadamente la libertad de expresión. Señor Canciller, ¿qué significa cuando el presidente Rafael Correa dice que hay perdón, pero no hay olvido? ¿Y qué opina usted, digamos, de ese análisis también que se hace de esta frase, de que pues con esta aseveración que hace el presidente Rafael Correa, eso quiere decir que el gobierno ecuatoriano no descarta seguir en otros pleitos judiciales contra diferentes periodistas en Ecuador? A ver, cuando decimos que no hay olvido, quiere decir que el juicio se hizo y se mantiene. El presidente no ha pedido que se anule el juicio. Se va a archivar ya, porque la condena ya no se va a hacer, el presidente ha perdonado, pero el juicio existe. No nos olvidamos de lo que pasó. No nos olvidamos que el diario El Universo y el señor Emilio Palacio, el uno directamente y el otro a través de una coautoría coadyuvante que se llama, participaron en eso. Y no solamente ese, querido amigo, 150 editoriales agraviantes contra el presidente, contra los ministros, contra todo el mundo. Cantidad de cosas impublicables, aunque los diarios de Colombia lo han publicado a buena hora, porque la gente puede darse cuenta de a lo que son capaces de llegar algunos periodistas o algunos editorialistas. Pero cuando decimos entonces que no hay olvido, sí significa que cuando otro periodista o cuando cualquier otra persona, porque eso hay que diferenciar, mejor dicho, no hay que diferenciar entre periodistas y ciudadanos. Si yo como ciudadano le digo a una persona, oye, eres un delincuente, oye, tú asesinaste a tal persona, oye, tú hiciste tal cosa. Si yo le digo a una persona, le digo lo que me da la gana y estoy violando la ley, igual el periodista tiene que ir a la justicia. O sea, no porque un periodista se pase la luz roja, hay que perdonarle y el policía tiene que decir, usted es periodista, siga nomás. Y otro, yo soy economista, usted es economista, entonces pague la multa. No, esa diferenciación no tiene que darse. No puede ser que los periodistas tengan más derechos que los ciudadanos comunes y corrientes. Eso es lo que queremos decir cuando decimos no hay olvido. No nos vamos a olvidar de estas cosas. Y si algún periodista o algún ciudadano común y corriente lo hace y viola la ley, debe de ser demandado. O directamente, o por una acción privada, o de oficio cuando le corresponda a la justicia. Eso significa que no hay olvido, no es que no hemos olvidado el tema, no, el tema está pendiente. Señor Canciller, en lo que tiene que ver con esa presión internacional de diferentes gremios que agrupan periodistas en América Latina y en el mundo, pronunciamientos de la Unión Europea, lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda esta presión internacional de alguna forma tuvo algún impacto en esta decisión que tomó el presidente Rafael Correa, o ustedes cómo tomaron esa avanzada que hubo a nivel internacional de medios de América Latina, que inclusive volvieron a publicar esa misma columna llamada No a las mentiras del periodista Emilio Palacio y que fue la que provocó esta demanda del presidente Rafael Correa.
Correa. ¿Hasta dónde esa presión internacional tuvo alguna incidencia en la decisión que tomó el presidente Rafael Correa? A ver, la presión internacional no tiene incidencia en la decisión del presidente. Él nos lo había dicho desde algún tiempo atrás. Incluso lo había comentado en los medios de comunicación, algunas semanas atrás. Él nos había dicho, porque ya estaba prácticamente por cerrarse el caso, por terminar el caso, ya estaba en casación el tema, el juicio. Y el presidente nos había dicho a algunos de nosotros, miren, yo no quisiera que estos señores vayan a la cárcel, realmente me siento mal, yo no quisiera sentir en mi responsabilidad que alguien fue a la cárcel y que sus hijos y su familia sufra por esta situación. Ya nos lo había dicho, incluso lo había preanunciado, digamos, a los medios de comunicación. De tal manera que no es la presión internacional lo que motiva la decisión del presidente, es en su fuero interno que toma esa decisión. Señor Ricardo Patiño, ¿usted en este momento puede garantizar que si el señor Emilio Palacio, los hermanos César y Nicolás Pérez quieren regresar a territorio ecuatoriano, no van a tener ningún problema con la justicia? Ellos en este momento ya pueden ingresar nuevamente a territorio ecuatoriano. Y le traslado también la pregunta para el director del diario El Universo, que se encuentra prácticamente asilado en la embajada panameña. ¿Él va a tener un salvoconducto por parte del gobierno ecuatoriano? A ver, si el señor Palacio y los señores Pérez, que están en Estados Unidos, deciden regresar al país, yo no le puedo asegurar que no tengan problemas con la justicia, eso depende de ellos. O sea, si ellos cometen delitos, la justicia posiblemente los va a perseguir, de tal manera que le contesto enfáticamente, no, yo no le puedo asegurar que los señores no tengan problemas con la justicia. Ellos tendrán que actuar legalmente, decentemente, para que no tengan problemas con la justicia. Yo no se lo puedo asegurar. Señor Canciller de Ecuador, este año que pasó fue un año de una fuerte confrontación entre el presidente Rafael Correa y diferentes sectores de la prensa, no solamente de Ecuador, sino también de América Latina. Otro de los puntos que también salió a relucir en esta polémica, en este escándalo que generó este juicio, tuvo que ver con la jueza Mónica Encalada, a quien nuestro periodista Carlos Zanabria del programa La Noche entrevistó hace una semana. Ella en algún momento manifestó que ella quería volver a Ecuador, pero que de alguna manera le pedía al presidente Rafael Correa que le garantizara su seguridad, teniendo en cuenta las denuncias tan fuertes que ella hizo. Yo quiero saber cuál va a ser el futuro de esta jueza. ¿El gobierno ecuatoriano le va a garantizar la seguridad? ¿Qué va a pasar con las aseveraciones tan graves que hizo ella, que afirmaban que posiblemente o supuestamente uno de los abogados del presidente Rafael Correa había incidido en el fallo de primera instancia, había buscado incidir para que este fallo fuera dictaminado en contra del diario El Universo? ¿Cómo va a actuar el gobierno ecuatoriano frente a estos dos puntos que le acabo de plantear? A ver, en relación a la venida de la señora y a su protección, con todo gusto, por supuesto. Si la señora se siente insegura, el gobierno ecuatoriano le puede ofrecer toda la seguridad que necesite, absolutamente. Así es que puede, si ella lo está escuchando, puede recibir oficialmente la respuesta de nuestro gobierno. Por supuesto, señora, toda la seguridad que usted necesite. En relación al otro, es un tema judicial también. La señora... he escuchado unas cosas y otras cosas que ha dicho la señora jueza. Pues cualquier cosa que tenga, que la presente en la justicia ecuatoriana. O sea, si tiene una demanda, una denuncia de que alguien ha querido intervenir en que se dicte una sentencia de una manera u otra, ella tiene todo el derecho de presentarse ante la Fiscalía ecuatoriana y denunciar lo que ella tenga.